Bueno, el día de hoy hablaremos de lo que es el dogma central de la biología. Como les había mencionado en video anterior, hablamos de la biología porque todos estudiamos de cierta manera a la vida. Seamos agrónomos o biólogos o médicos veterinarios, siempre estamos hablando de la vida. Y el dogma central de la biología, el dogma central de la vida, incluye los tres siguientes procesos. El proceso llamado replicación, el proceso llamado transcripción y el proceso llamado traducción. El proceso replicación, como su nombre lo dice, es hacer réplicas, hacer copias. Y la molécula que participa dentro del proceso de replicación es el DNA. Quiere decir que en este proceso lo que tenemos que hacer es copias de DNA. De una molécula que nos va a servir como molde, vamos a hacer copias para que las siguientes generaciones de células siempre contengan la misma información genética a partir de la célula que les dio origen. Por su parte, el proceso de transcripción es el proceso donde el DNA va a pasar a ser un lenguaje que pueda ser leído. Va a pasar esa información de una región específica, en este caso puede ser el núcleo en células eucariotes o en el cromosoma central bacteriano, y va a pasar de ese sitio a otra región de la célula para que este DNA se exprese. Es decir, vamos a transcribir la información, vamos a pasar la información de un sitio a otro sitio. Puede ser del núcleo al citoplasma o del cromosoma central bacteriano al citoplasma. Y el proceso de transcripción utiliza al DNA como su molde y lo que va a producir son RNAs de tipo mensajero. Por su parte, el proceso de traducción es el transcripto, el mensaje que se generó previamente en la transcripción es un lenguaje que la célula no entiende. Es decir, las células normalmente no hablan un lenguaje de nucleótidos. El lenguaje que entiende las células es un lenguaje de aminoácidos, por lo cual la célula debe de traducir el mensaje. Este RNA mensajero lo traduce a un lenguaje que la célula conozca, y la célula, su lenguaje que ella entiende es proteínas. Entonces el proceso de traducción es traducir este mensaje a una proteína. Este RNA mensajero va a dejar de ser RNA mensajero y va a producir una proteína. También es necesario recordar que el DNA en eucariotes, es decir, en células que tienen el núcleo, el DNA siempre es lineal. Y en procariotes, o sea, las bacterias, el DNA siempre es circular. También cabe mencionar que el sentido en el que se elongan, se producen o se sintetizan las cadenas de DNA y RNA siempre es en un sentido 5' a 3'. Esto es dado porque el primer nucleótido de la cadena siempre deja expuesto el carbono 5 con su fosfato, y el último nucleótido de la cadena siempre deja expuesto el hidroxilo del carbono 3. Entonces, el DNA en eucariotes es lineal y el DNA en procariotes es circular. El proceso de traducción, por su parte, se va a apoyar de otros RNAs, no nada más el RNA mensajero. Va a utilizar el RNA ribosomal y el RNA de transferencia. Estos tres tipos de RNA van a ser los encargados en traducir el mensaje a un lenguaje llamado proteínas. Con esto, muchachos, hemos podido hablar un poco del proceso de replicación, hacer copias de DNA, de transcripción, pasar la información de DNA a un mensaje llamado RNA mensajero, y finalmente este mensaje poderlo traducir a un lenguaje que la célula entienda. Y el lenguaje que las células hablan se llama proteína. ¿Cómo es que a partir de un RNA mensajero se produce una proteína? Es apoyado de otros dos RNAs, el RNA ribosomal, que son los ribosomas de las células, y el RNA de transferencia, que es el RNA que va a estar transportando los aminoácidos para producir las proteínas. Con ello, el DNA y el dogma central de la biología se puede expresar.
recordemos que la función principal del DNA es poder producir y contener genes y producir proteínas.